Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a su programa Entre Juristas, el programa oficial del Colegio de Abogados de Honduras. Mi nombre es Juan José Ali, jefe de Relaciones Públicas del Colegio de Abogados de Honduras. Y en esta ocasión tenemos como entrevistada a la abogada Ana Cardona. La abogada Ana Cardona, quien es especialista en Derecho Civil. Abogada, bienvenida al programa Entre Juristas. Gracias. Y justamente ese es el tema de hoy, amables televidentes, el cual desarrollaremos, que es Derecho Civil. Y usted, amable televidente, que tiene ese compromiso de vernos todos los sábados de 9 a 10 de la mañana a través de la señal de Cubo TV, el canal de mayor crecimiento en Honduras, puede empezar a realizar todas sus consultas, que aquí le estaremos brindando esa orientación o ese consejo legal para solucionar su problema. La abogada Ana Cardona le estará atendiendo también muy gustosamente. Abogada, iniciar dialogando sobre el proceso monitorio. ¿Qué es el proceso monitorio? El proceso monitorio inicialmente se crea o surge en Italia con influencia del derecho canónico, y en este caso es para lograr un título de ejecución de manera rápida, y es un proceso bastante simple, sencillo, que permite inclusive a la persona que tiene una deuda de 5,000 lempiras cobrarlo aún sin la representación procesal de un abogado. Puede representarse solo, salvo que una de las partes decida ir con abogado. Ahí sí tenemos que respetar la igualdad, y en ese caso tendría que tener abogado la otra parte, pero inicialmente una deuda de 5,000 lempiras la puede cobrar hasta sola la parte, sin representación de un abogado. Es decir, abogada, que por ejemplificando y para que nuestra audiencia se conozca más el tema, por ejemplo, si nosotros dos, yo le dijese a usted, abogada, présteme 5,000 lempiras, y usted viene y escribe en un documento, yo le presté a Juan José 5,000 lempiras, y yo no estoy honrando esa deuda que tengo con usted. Usted puede ir perfectamente al aparato de justicia, al Poder Judicial, y efectuar este proceso monitorio y así cobrar la deuda. Sí, así es. Si usted tiene a usted le deben 5,000 lempiras y usted necesita cobrarlo, creo que la ley también fue bastante flexible, en el sentido de que cobrar 5,000 lempiras y pagarle a un abogado, prácticamente la deuda se le iría en pagar el abogado. Entonces, lo que se hace es abocarse al juzgado de paz, porque conoce juzgado de paz por la cuantía de 5,000 lempiras. El juzgado le va a brindar un formulario para que se llene ese formulario, y ahí se puede cobrar la obligación sin necesidad de la representación de un abogado en el juzgado de paz civil, que es el juzgado, como anteriormente le había dicho, que conserva la competencia. Ahora, abogada, ¿cuál sería el objetivo general del proceso monitorio? El objetivo general es que simplifica el trámite en cuanto a la rigurosidad que puede exigir otro proceso. Por ejemplo, se puede cobrar un proceso monitorio con un documento cualquiera que sea su soporte físico o en este caso electrónico, por un correo, a veces inclusive mensajes de texto, siempre y cuando conste la obligación de la persona, ¿verdad?, que suscribió un crédito con alguien. O también inclusive dice que aún documentos que unilateralmente son los que habitualmente documenten créditos, entonces se puede perfectamente cobrar por el proceso monitorio una obligación hasta 200,000 lempiras, que es lo que permite el código. Excelente, abogada. ¿Y cómo se iniciaría un proceso monitorio? Ya sabemos que la cantidad es entre 5,000 y 200,000 lempiras, pero teniendo, o por decirlo así, teniendo una deuda entre esa cantidad, ¿cómo puedo yo ir al Poder Judicial y efectuar este proceso monitorio a mi favor? Si usted tiene una deuda por la cantidad de 5,000 o hasta 200,000 lempiras, usted perfectamente se aboca al Poder Judicial en el área de recepción de documentos. Hay personas encargadas de atender al usuario, y estas personas son las que brindan el formulario y ayudan inclusive a llenar dicho formulario monitorio. De hecho, también ahora tenemos el acceso a la justicia de manera inmediata que ha creado el Poder Judicial a través de los juzgados de paz móvil, y es una forma de cobrarlo. Y de igual manera, si lo cobraran por una cantidad que supera esos 5,000 lempiras, entonces estamos hablando de que ya es a través de una demanda que necesitan un abogado
y que esa demanda, si es hasta 50.000 lempiras, la va a conocer juzgado de paz, y si es mayor de 50.000 lempiras, la va a conocer juzgado de letras, y inicia con un escrito de demanda con las formalidades que la ley establece. En ese sentido, ¿cuáles serían las formalidades? Nosotros aplicamos por analogía los procesos declarativos, en este caso la formalidad que establece el 424 del Código Procesal Civil en cuanto a los requisitos del proceso ordinario. Excelente, abogada. Y justamente usted mencionaba cuáles serían los documentos o los medios de prueba para poder iniciar este proceso monitorio. Podría ser una factura, un fax, un correo electrónico, inclusive un documento que sean los que habitualmente documenten créditos de forma unilateral, que esta a veces es cuestión de criterios, porque lo hemos discutido, que uno de los documentos que habitualmente documenta un crédito es el certificado del contador para una institución financiera. Excelente, abogada. Bueno, entonces estamos conociendo, y justamente a todos nuestra amable audiencia ya pueden comenzar a llamarnos a los números 2239-3007 o escribirnos a los números de WhatsApp 9437-5617 y 9437-5600. Si usted tiene una deuda en la cual puede ser entre 5.000 o 200.000 lempiras o le deben esa cantidad, puede llamarnos y aquí se le brindará ese consejo para que conozca qué proceso hacer o cómo se desarrollará ese proceso y que puede terminar a su favor, que justamente la abogada mencionaba que no necesita necesariamente una representación legal por parte de un profesional del derecho, a menos que ya una de las dos partes ya la tenga, entonces estarían en desigualdad de condiciones, entonces ahí sí ya ocuparían un abogado, que es lo más recomendable en ciertas situaciones. Abogada, también dialogar que este proceso es expedito. Es bastante expedito porque tiene una particularidad. El proceso monitorio se puede transformar inclusive en 3 procesos más. Cuando recibimos la demanda, los jueces tenemos la obligación de revisar los requisitos y presupuestos obligatorios de esa demanda, y una vez que lo revisamos decidimos admitirla o inadmitirla, y en el caso que la admitamos, la ley señala que vamos a emplazar a la parte, o en este caso requerir, mejor dicho, que es el acto de comunicación correcto, a la parte demandada, para que en el plazo de 20 días pague, consigne o se oponga a ese proceso. ¿Qué suele suceder en la realidad? Que casi nunca la parte demandada se opone dentro de los motivos de oposición que señala la ley. Entonces, al no oponerse, se convierte en una ejecución de título judicial y ya deja de ser un proceso monitorio. Y en el caso de una oposición, entonces se puede convertir, ya sea dependiendo la cuantía, en un proceso abreviado o en un proceso ordinario, dependiendo la cuantía inicial de la demanda. Excelente, abogada. ¿Cómo sería ese proceso de demanda por parte de una de las dos partes involucradas? Si usted tiene una deuda y usted es el acreedor y va ante los juzgados de letras o de paz civil correspondiente, va a presentar esa demanda, y esa demanda, como anteriormente le decía, tiene que cumplir las formalidades que la ley establece, y lo que hacemos los jueces es darle el trámite legal correspondiente y esperar, ¿verdad?, que es el receptor del despacho, una vez admitida, que vaya y le dé ese plazo de 20 días a las partes para que paguen o se opongan, y consecuentemente, dependiendo de las circunstancias, como anteriormente le decía, se puede convertir en los 3 procesos que antes le mencioné. Abogada, ¿y este proceso monitorio puede ser utilizado por instituciones bancarias que tengan, por decirlo así, sus clientes una deuda con ellos entre los montos que anteriormente señalábamos? Perfectamente lo pueden utilizar. Inclusive las instituciones bancarias hacen uso del certificado del contador para cobrar sus créditos, y como aduciendo que es un documento unilateralmente y de los que habitualmente documentan créditos. Como le decía, a veces es cuestión de criterio en los juzgados, porque hay quienes tienen un criterio de que necesita un documento soporte, pero si nos remitimos a la literalidad de la norma, dice que es un documento
creado aún unilateralmente por el acreedor y que sea de los que habitualmente documenten crédito, y precisamente el certificado del contador es uno de ellos de los que documenta créditos. Excelente. Y una vez ya finalizando este proceso, ¿cómo se hace efectivo el pago de esta deuda? Finalizado el proceso, es que suele suceder lo siguiente. Si la persona no pagó en esos 20 días, se va a convertir, hablamos de un proceso de ejecución que es posterior y que nace de ese proceso monitorio. Entonces, en ese proceso de ejecución, lo que hacemos es notificar el mandamiento de ejecución a la persona demandada, y la persona demandada, aún dentro de este proceso, tiene 3 días para oponerse a esa ejecución, y perfectamente en cualquier estado del proceso puede haber un arreglo extrajudicial o judicial. Si fuera el caso que se oponen, entonces vamos a señalar la audiencia correspondiente, y en la conciliación, que es la primera etapa, que de hecho yo siempre los invito a conciliar a las partes en el tribunal, porque es la mejor vía de solventar un conflicto, es una forma de generar paz social, economía procesal, en el sentido que reduce costos, tiempo, y esa es la oportunidad de conciliar con la persona que está demandándolos a ustedes. Luego, si en el caso de la oposición decidimos estimarla o desestimarla, continuamos, y de ahí viene la vía de apremio. En el caso de que la desestimemos, vamos a continuar con los famosos embargos, que yo creo que ya la sociedad conoce bien el término y su significado. Abogada, ¿y un bien que está valorado entre los 5.000 y 200.000 lempiras puede entrar también en un proceso monitorio, o solo es en efectivo? No, solo son deudas exclusivamente dinerarias. Por eso una obligación de hacer es incompatible totalmente con el proceso monitorio. Es una deuda vencida, exigible, y que ésta sea dineraria. Excelente. Entonces, una de las recomendaciones también sería, si uno va a prestar esa cantidad de dinero, tener un documento por escrito en el cual a la persona que se le va a prestar ese dinero, se le va a otorgar ese dinero, lo firme o acredite él que justamente va a recibir esa cantidad de efectivo. Y justamente tenemos llamada. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días. Buenos días. Fíjese, quiero hacer una consulta ahí a la abogada. Con mucho gusto, caballero. Fíjese que yo trabajo en una empresa privada. Tengo 8 años de trabajar. Yo trabajo de guardia. Trabajo 12 horas de lunes a sábado, pero no me pagan horas extras. Quiero saber qué podría hacer para ver si me pueden pagar la hora extra. Ok. Muchas gracias por su consulta. Abogada Ana Cardona, ¿qué podría hacer nuestro Ese es un tema laboral, no específicamente civil, pero cuando un trabajador se considera agraviado o que le han violentado sus derechos laborales establecidos, ¿verdad? No solamente en las normas, el derecho positivo hondureño, sino también que tenemos tratados y convenios internacionales que respetamos, perfectamente pueden acudir a la Secretaría del Trabajo, y la Secretaría del Trabajo, a través de sus inspectores, va y constata las irregularidades o violaciones que se le cometen a los trabajadores. Excelente, agradecemos a nuestro amable televidente por su comunicación y la recomendación ahí está de poder abocarse a la Secretaría del Trabajo y ahí presentar esta denuncia de que no se le están pagando las horas extras en su empleo. Asimismo, animamos a los amables televidentes a que nos continúen llamando a los números 2239-3007 o escribiéndonos a los números de WhatsApp 9437-5617 o 9437-5600. Abogada, hablar de ese proceso monitorio es bien interesante, ya que es algo que, como usted decía, tiene varios beneficios. Es expedito, no necesita una formalidad como en ciertos casos se presentan dentro del Poder Judicial, y justamente lo que uno desea en ese momento es que se le honre la deuda, más que poder llevar un proceso que puede llevar cierta cantidad de tiempo, y eso es lo que otorga este proceso monitorio. Inclusive las partes a veces presentan, por ejemplo, una factura. Una factura establece la ley en su artículo, el Código Procesal Civil en específico, en su artículo 782, que es un título de ejecución extrajudicial, sí es reconocido por el tribunal. Pero ¿qué sucede si este título no es reconocido por el tribunal? Es una simple factura. Entonces, al ser una simple factura,
se presenta por un proceso monitorio siempre y cuando la cuantía no supere los 200.000 lempiras, y perfectamente puede ser cobrado porque es un documento que no requiere el proceso mismo, la formalidad del caso, y precisamente es como inicialmente lo decía, este proceso lo que hace es que la persona que tiene que cobrar un crédito lo pueda cobrar de una manera rápida y sin tanta formalidad en cuanto al soporte o al documento que la ley puede exigir en relación a otro tipo de proceso. También pueden tener un correo electrónico, a veces también lo presentan un proceso monitorio con mensajitos, con la captura de las pantallas, como obviamente la tecnología, ¿verdad? El auge de la tecnología en la actualidad, lo presentan. Que yo emití un criterio recientemente en una sentencia que me tocó dictar del Juzgado de Paz, porque somos Tribunal de Alzada, el Juzgado de Letras, Tribunal de Alzada, el Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán, en el sentido que, si bien es cierto, la ley establece que se puede cobrar sin importar el soporte, ya sea físico o técnico, no obstante, yo creo que es necesario que se acredite la legitimación de las partes en el sentido de tener claro que la deuda que se está cobrando, a quien se le está atribuyendo la misma, el origen viene del celular que pertenece a la persona. Excelente, abogada. Vamos a otra comunicación. Buenos días. Buenos días, Buenos abogada. días. Fíjate que hacer una pregunta. Yo tengo un negocio. Anteriormente yo no me había declarado y no tenía factura, pero yo vendía y la mercadería ellos me lo firmaban en un libro cuando ellos sacaban la mercadería, y cuando me abonaban me lo firmaban en un libro. La pregunta es esta: yo tengo una cliente que me debe 9.000 lempiras, pero ya tiene más de 9 años. ¿La puedo cobrar, sí o no? Sí la puede cobrar, porque es un documento unilateralmente que son de los que habitualmente documentan créditos. Yo a veces pongo de ejemplo, valga la redundancia, un ejemplo en una pulpería. En una pulpería a veces dan, como decimos popularmente o coloquialmente, fiado, y lo que hacen es documentar el crédito en un libro que lleva la persona dueña de la pulpería. Entonces, perfectamente lo puede presentar al tribunal y solicitar el cobro judicialmente por este proceso monitorio. Me decía que por cuánto es la cuantía de la obligación. Es de 9.000 lempiras, pero el problema es esto, que yo le he preguntado a un montón de abogadas que si yo puedo cobrar ese dinero, y me dijeron no, porque ya pasó 9 años. Y yo he ido a suplicarle, a rogarle a la señora que me pague, me dice que no, porque ya pasó muchos años, y además me dice, usted no tiene ninguna letra de cambio para comprobar de que yo le debo, solo así puedo pagarle mientras ese libro no vale, esa firma no vale. Así me lo dijo claramente. No, entonces, pero no es así. Tiene el proceso monitorio para cobrarlo. Si a usted le alegan prescripción de una obligación, no es el tribunal el que le va a inadmitir una demanda por prescripción, porque el juez no está facultado para declarar una prescripción de oficio, sino que es a instancia de parte. Y si la parte contraria no le alega, perfectamente se puede cobrar el crédito, porque, como le decía anteriormente, es un documento de los que habitualmente documentan créditos y de los que son creados aún unilateralmente por el acreedor, que en este caso la acreedora sería usted, y el deudor la persona que está pendiente con la obligación que tiene con usted. Bueno, entonces, ¿tengo que ir al juzgado? Sí, tendría que ir al juzgado, y es en el Juzgado de Paz Civil del municipio del Distrito Central. Porque aquí es de todo el municipio. Muchas gracias, abogado. Y me ha dado esperanza, sí. Porque la verdad que yo soy una mujer luchadora y no es justo que ellas se beneficiaron y diciendo no le pago porque no hay una letra de cambio. Gracias, abogada. Bendiciones para su vida. Igual, bendiciones para usted. Bien, muchas gracias a nuestra madre televidente por su comunicación. Vamos a otra llamada desde San Pedro Sula. Buenos días. Sí, muy buenos días. Buenos días, caballero. Es un gusto para mí esta mañana escucharles. Y para nosotros también escucharle. ¿Cuál es su consulta, caballero? Gracias. Fíjese que
yo le confié 2 temas a mi apoderado legal y él dijo que sí, me tomaba los casos y empezó a pedirme dinero. A esta altura ya le he dado casi 200,000 y no me ha resuelto nada. Entonces yo quería saber, porque esto hace ya 15 meses, quería saber cómo hago para llamarlo a un tribunal, cómo hago para que él allí, ante personas con más sabiduría, él explique la razón, qué es lo que me ha hecho y que realmente si me está cobrando a través de un arancel, qué es en sí, porque no me define nada, solo lo lleva todo para largo. Ahí el tema, si usted tiene 2 opciones. Una de si tiene algún documento para cobrarle lo que le ha dado, puede perfectamente cobrarlo. Tengo todos los recibos firmados, pero en una hoja, porque yo he tenido la iniciativa y me le pone el sello, pero él no da membrete, él no da nada. Y la otra es, la verdad que es más grave para un profesional del derecho, la denuncia ante el Colegio de Abogados en su Tribunal de Honor, y en el caso de que haya, ¿por qué se faltara la ética? Y en el caso de que se compruebe que realmente ha faltado la ética, inclusive puede hacerse acreedor este abogado a una suspensión del ejercicio de la profesión. Y creo que ese es como el punto más, o la sanción más grave que se le puede imponer a un abogado. Ok, entonces usted me aconseja que vaya con esos recibos firmados al Colegio de Abogados. Al Colegio de Abogados, al Tribunal de Honor, para que inicie el proceso legal correspondiente, y luego ellos van a determinar si es posible aplicar una sanción o no a ese profesional del derecho. ¿Ellos citan para que haya diálogo, todo eso? Sí, ellos siguen un proceso interno en el Colegio de Abogados. Muy bien, abogada. Entonces, vamos a esperar, que me tiene engañado en estos días, y entonces vamos a esperar para ir con más pruebas ante el Colegio Capítulo aquí en San Pedro Sula. Bien, muchas gracias a nuestro amable televidente por su comunicación. Vamos a otra llamada de la colonia San Miguel. Buenos días. Sí, buenos días, abogado. Buenos días, caballero. Sí, es que tengo una pregunta. Yo hace como unos 9 años, yo quité un dinero prestado para prestárselo a una muchacha, ¿verdad? Con intereses. Pero el dinero yo lo quité prestado así de palabras, se lo di a ella. Caballero, si puede hablar más fuerte, ya que no se le escucha su comunicación. Ok. Mire, yo quité un dinero prestado porque una muchacha lo necesitaba. Entonces yo el dinero lo quité con intereses, pero se lo presté a la muchacha y la muchacha nunca lo pagó. Yo estuve pagando los intereses hasta que pagué el dinero, ¿verdad? Pero ese dinero al prestamista yo lo quité así de palabra, pero yo le pagué a él. Pero la muchacha nunca me pagó a mí, ¿verdad? El dinero. La muchacha fue para Estados Unidos. Pero antes de irse para Estados Unidos yo tenía una grabación donde ella sí me decía que sí, que me iba a pagar, y nunca me pagó. ¿Qué puede hacer en ese caso? Está difícil lo del cobro para esta muchacha, porque si usted la demanda, vamos a tener que seguir un proceso judicial garantista para las partes, y vamos a tratar de hacerlo del requerimiento de pago en esos 20 días para que pague la persona o se oponga. Y usted va a tener que citar el domicilio de la persona, y en caso de que no se encuentre el domicilio, entonces seguimos el trámite legalmente establecido que le llamamos nosotros comunicaciones subsidiarias. ¿Cuál sería, por ejemplo, un trámite que usted inicie? A veces solicitamos también que mediante oficios que se determine realmente si hay un movimiento migratorio de parte de la persona para establecer si salió del país. Y si salió del país, tenemos que agotar el trámite del auxilio judicial internacional, pero es otro trámite y se dirige uno a la Secretaría de la Corte,
la Secretaría de la Corte a través de Cancillería, luego se dirige allá donde tiene el domicilio a través de la Embajada de Honduras, donde tiene el domicilio la persona, y hay que agotar todos esos trámites. Se puede, sí, pero es difícil lograr la efectividad en cuanto al cobro de la obligación. Sí, porque ella se casó en Estados Unidos, o sea, ella está en Estados Unidos. Sí, y es bien difícil porque de hecho usted manifestaba que lo que tiene es una grabación donde ella acepta la obligación. Entonces más bien a veces las personas no lo presentan tanto por un proceso monitorio en sí, las grabaciones, o posiblemente sí lo presentaran porque dice que cualquier soporte técnico o físico que pueda presentar, pero el cobro en sí de la obligación por las circunstancias del caso sería bastante difícil. Complicado, ¿verdad? Y complicado, sí. Ok. Gracias, muy amable por la respuesta. Bien, agradecemos a nuestro televidente por su comunicación. Abogada, solo viendo las llamadas de nuestros televidentes, escuchándolas, mejor dicho, vemos que este proceso no, por decirlo así, no prescribe. O sea, aunque la deuda tenga varios años de haberse realizado. No es que siempre la prescripción en materia civil opera en los casos específicos y de las formas que la ley establece y atendiendo también los plazos que la ley establece en cuanto a la prescripción. Lo que yo manifestaba, para dejar claro, ¿verdad?, es que si la parte contraria no le alega prescripción, usted va a cobrar la obligación aun cuando la deuda esté prescrita. Entonces habría que esperar que presente la oposición, la parte contraria, y si alega una prescripción, entonces hay que darle el trámite legal correspondiente. Pero en mi experiencia, es casi, por decir así, de todos los casos, en un 100%, un 98% de las personas o 99% que no se oponen. Es un 1% que se oponen, y si no se le oponen, entonces perfectamente cobra la obligación sin que le aleguen la prescripción. Bien, excelente. Vamos a otras dos comunicaciones. Primero La Ceiba, después Boulevard Morazán. La Ceiba, buenos días. Buenos días, distinguidos abogados. Buenos días. Es cierto que Honduras tiene un estamento de leyes que deben ser justas y equitativas para todos los hondureños. El caso específico, el Poder Judicial es un garante de que esas leyes todos los hondureños las cumplamos. El caso específico en el derecho laboral, porque cuando el Estado contrata empresas, especialmente de seguridad y de otros servicios, a los contratantes, ¿por qué no los obliga a que paguen el salario mínimo? Ese problema generalmente Honduras lo tiene desde hace años, cuando las empresas de seguridad que contrata el Estado les pagan a sus empleados sueldos abajo del establecido en el Código de Trabajo, y nadie se preocupa por esta pobre gente. ¿Qué se puede hacer en ese caso, abogada? Gracias. Muchas gracias por su comunicación. El derecho laboral es bastante garantista para el trabajador, en todo su sentido de la norma. Cuando se encuentra una persona ante una violación al derecho del trabajo, o como trabajador que le asiste, tienen las acciones legales correspondientes expeditas, y entre ellas uno de los órganos, por decir así, o de las instituciones garantes y que es del Estado, de que se cumpla con esos derechos, o de velar y de ser, en este caso, garantista para el trabajador, es la Secretaría del Trabajo. Ahora hay una nueva ley de inspección del trabajo también, que es bastante garantista para el trabajador en cuanto a establecer que los derechos del trabajador se deben de respetar en todo su esplendor, tal como la ley lo establece, y usted perfectamente puede accionar a través de las vías legales correspondientes, y entre ellos la inicial o agotamiento de la vía administrativa previa que le exige la ley, inclusive a las instituciones que son del Estado, es en el Ministerio del Trabajo,
y hay personas ahí que son encargadas de prestarle la ayuda idónea y adecuada al trabajador. Bien, excelente. Vamos a otra comunicación. Buenos días. Hola, buenas. Buenos días. Ok, bueno, quiero saber cómo puedo reaccionar yo hacia una persona que me denunció por supuestas amenazas. La cosa está en que esta persona, yo le di un apoyo increíble desde el principio que ella empezó con un negocio de maquillaje. Yo tengo un negocio de arreglo frutal. Pues la persona, pues yo le ayudé a que ella vendiera más su maquillaje, lo que ella vendía, porque ella tenía un negocio y yo como buena amiga le ayudé a que ella vendiera más. Pues resulta que esta persona tuvo un problema conmigo personal. Nos dejamos de hablar. Ahora ella vende lo mismo que yo vendo, ¿verdad? Entonces no le bastó con vender lo mismo que yo vendo, sino que me difama en las redes sociales, diciendo que yo le copio, de que yo no tengo cerebro, de que yo hago lo mismo que ella hace, sabiendo que yo pues la que inicié con este negocio. Ahora, tuvimos un problema personal por lo mismo, ¿verdad? De que ella me difamaba en redes sociales, de que yo le copiaba y todo eso. Ahora me vino a amenazar, bueno, me fue a denunciar por supuestas amenazas, porque ella lo que quiere es que mi negocio quiebre. Ahora me fue a acusar de supuestas amenazas, me citaron el martes, supuestamente es para una conciliación. No, ella no fue a los juzgados de paz, yo era lo que iba a hacer, pero ella me fue a denunciar por amenazas. Ahora, ¿qué puedo hacer yo en este caso de que ella publicó la denuncia que me fue a hacer a mí, difamando mi nombre, el nombre de mi empresa, poniéndome por el suelo por las redes sociales, por así decirlo? Entonces, en este caso, ¿qué puedo hacer yo legalmente? Bien, muchas gracias por su comunicación, abogada Ana Cardona. Ahí hay dos temas. Inicialmente usted acudió a la justicia de manera expedita, que me imagino que fue un juzgado de paz al que fue, para efectos de llegar a un arreglo conciliatorio. ¿Qué sucede si dice que la está calumniando o injuriando? Ya ese es otro tema, que ya es en materia penal. De hecho, es una acción de derecho privado que se puede reservar la persona de iniciarla o no, ¿verdad? A través de una querella por difamaciones o calumnias, dependiendo las circunstancias del caso, qué es lo que está haciendo, si es difamándola o calumniándola. Bien, creo estas amenazas, cosa que yo no la he amenazado. Sí, pero usted dice que la está injuriando, entonces ahí es una querella que puede iniciar usted en la vía penal correspondiente, para efectos de que se le deduzca una responsabilidad penal a la persona por este tipo de amenazas que está, o de no amenazas, porque ya la amenaza es otra situación, sino por las injurias que le está profiriendo a usted. Entonces yo le puedo poner una contradenuncia. No una contradenuncia, sino iniciar una acción en materia penal, una querella por difamación, porque dice que la está difamando, y va a tener que necesitar ahí sí a un abogado que la represente. Ajá. Sí, perfecto. Mire, a mí me toca la audiencia el martes y ahí me dijeron que no era necesario un abogado, pero yo llevo mi abogado. Porque es conciliatoria, entonces la conciliación esa es precisamente una de las situaciones importantes, que es exclusiva de las partes, y las partes perfectamente solas pueden arribar a arreglos conciliatorios o llegar a arreglos conciliatorios que le pongan fin a ese tipo de litigio o situaciones que ustedes tienen en fricción o en conflicto, por decirle así. Bueno, está bien, muchas gracias. Bien, muchas gracias a usted, amable televidente, por su comunicación. Vamos a otras comunicaciones de Choluteca. Buenos días. Muy buenos días, abogado. Buenos días. Sí, que quiero hacerle una consulta. Mi papá murió y dejó lo que fueron unas tierras al nombre de él. Pero ¿qué sucede? Mi mamá quiere
quiere absorber todos los derechos de él y dárselos a 2 hijos. ¿Qué consejos me dan para hacer? Porque ella dice que ella es dueña de todo lo que mi papá dejó, pero mi papá, en los documentos los documentos privados están a nombre de mi papá todavía, no a nombre de ella. Me gustaría escucharlo. ¿A usted le asiste el derecho para declararse heredero del causante o de la persona que falleció porque está dentro del grado de consanguinidad que la ley establece? Sí. Entonces, si su padre o su pariente no dejó un testamento, entonces perfectamente usted se puede ir a declarar heredero ab intestato o por ley ante el juzgado de letras, que es el competente civil correspondiente. Va a iniciar una solicitud de declaratoria de herencia y se le declara heredero porque usted le asiste el derecho para declararse heredero. Ahí ya lo de que dice, como decimos popularmente, de boca, no es así, sino que tiene que, en el caso, por ejemplo, que deja un testamento una de las personas que fallece, también necesita irse a declarar heredero, ¿verdad? O declararse heredero por la vía legal correspondiente. Entonces, a usted el derecho le asiste y perfectamente puede ir a accionar ante un juzgado y tribunal y a peticionar que se le reconozca ese derecho que ya por ley le corresponde. Sí. Bueno, está muy claro respecto a esto. Bueno, lo otro es que ahorita acaba de morir también un pariente mío, pero la propiedad también es del nombre de la esposa que está viva, pero la esposa la tiene de beneficiaria al señor que murió, pero los hijos ¿cómo quedan? Porque tenía 2 hogares. Todos los hijos tienen igualdad de derechos ahora. La ley no establece distinción como antes, que si era hijo reconocido, que si era hijo natural o tenido o que lo tuvo en el matrimonio o fuera del matrimonio. Ya ahora no hay distinción. Si usted acredita que usted es hijo de la persona que falleció, el derecho le asiste y perfectamente puede acudir a accionar ante un juzgado y tribunal peticionando a través de una declaratoria de herencia para que se le reconozca ese derecho que ya por ley le asiste. Bueno, ¿qué es lo que va a presentar ahí? Tiene que presentar una constancia de vecindad para acreditar el último domicilio del causante, porque eso determina la competencia del tribunal. Ese determina qué juzgado es el competente, la acredita. Va a acreditar la partida de nacimiento porque es el documento donde consta que el vínculo de consanguinidad que usted tenía con la persona que falleció. Va a tener que acreditar también el acta de defunción de la persona de la cual usted está pretendiendo declararse heredero. Va a presentar también su copia de tarjeta de identidad y entre otros documentos. Él también va a tener que nombrar un representante procesal, en este caso que es el abogado que lo va a representar procesalmente, y el juzgado le va a revisar los requisitos y de hecho este es un juicio no contencioso porque inicialmente usted lo que está pidiendo es que se le declare heredero de un derecho que le asiste. No sé si tiene otra consulta al respecto. Como le dijera, o sea que ya mi mamá ya no puede actuar, puede vender, ella no puede vender, ¿verdad? Si todavía no está el derecho reconocido, no es la persona que la ley, llamada por la ley a venderlo porque no tiene ningún documento que la respalde para que diga que es titular de un inmueble y que puede realizar cualquier acción tras la ticia de dominio. Entonces tendría que seguir el trámite legal para que le reconozca la ley ese derecho y que lo pueda vender. Cuando son varios herederos, lo que suele suceder es que cuando no se ponen de acuerdo para efectos de los bienes inmuebles o muebles que haya dejado el causante, se sigue un trámite que es un proceso abreviado por cesación de comunidad de bienes, y el Código Civil como norma sustantiva establece que nadie está obligado a mantenerse en comunidad de bienes, o entonces siempre la comunidad va a cesar.
Después de este trámite pues, se deriva otro proceso que es el de partición de los bienes. Si son cómodamente divisibles, se van a repartir, por decir así, en partes iguales, y si no, la misma ley sustantiva establece opciones en el sentido de que puede inclusive llegarse a la venta de los bienes inmuebles y repartirse en partes iguales, y cesa la comunidad, y también llevamos a cabo la partición de los bienes objeto de esa comunidad. Bueno, gracias, abogado, muy explícito para explicar la consulta. Bien, muchas gracias a usted, amable televidente, por su comunicación. Hay otra llamada. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días. Buenos días. Me llamo Ramón. Buenos días, don Ramón, bienvenido al programa Entre Juristas. Gracias, espero estén bien. Dice, abogada, que yo estaba en un juzgado el otro día. Yo no soy abogado, pero por casualidad fui. Y entonces un abogado presentó una demanda, y en la demanda presentó un peritaje. Y entonces cuando viene la admisión de la demanda, dice la juez, dice el secretario vino a decir, dice la juez que ese no es un peritaje, ese es un documento privado, documental privado. Y ahí cuando ya pasó el tiempo fueron a la audiencia. Después, en cuanto al peritaje, la juez tenía un montón de dudas en cuanto a él, porque no era del conocimiento de ella lo que es el aspecto contable. ¿Es correcto que una juez diga así al nomás ver un documento? No, esto no es peritaje, esto es un documento privado, no es peritaje de ningún tipo. Y también otra preguntita ya para terminar, para ser breve. Cuando hay una deuda, ya está en el embargo, y la deuda es de 200.000 lempiras, y la única casa o el único bien que tiene el deudor es una casa de 2 millones de lempiras, y la deuda que debe es de 200.000, ¿cómo se hace ahí? ¿Se puede embargar ese bien aunque sea por 200.000 y la casa tenga un valor de 2 millones? Muchas gracias y buenos días. Sí, le voy a contestar la primera. En relación a la primera, el Código Procesal Civil, que es el código por el cual nos regimos nosotros como norma adjetiva en el juzgado de letra civil o juzgado de paz civil, o los juzgados civiles correspondientes, familia, que lo tenemos aquí en especialidad, o inquilinato, que también es civil, establece ya los requisitos de admisibilidad de la demanda, en este caso de los medios de prueba. Dentro de los requisitos de admisibilidad de los medios de prueba tenemos el artículo 228 inicial, 234, que nos dice que los medios de prueba deben de ser útiles y pertinentes para acreditar la controversia. Tenemos también lo otro, en el caso de todo lo que rige para los medios de prueba. En el 251 están establecidos y enlistados cuáles son los medios de prueba que ustedes pueden aportar en el proceso. Y entre ellos tenemos el peritaje. El peritaje es, ¿qué es un peritaje? Es que un experto en la materia con conocimiento técnico, artístico, científico o análogo a ¿verdad?, pueda ayudar al juez a dirimir una controversia sobre un aspecto técnico que no es conocimiento preciso del juez en sí. Y requisito para presentar un tipo de peritaje, porque hay dos tipos de peritaje, un privado y un peritaje oficial. El privado necesariamente lo tiene que presentar anexo al escrito de demanda, con las salvedades que también la ley establece, que podría ser que no lo obtuvo de manera inmediata por alguna circunstancia extrema o que la misma ley le exima de presentarlo en ese momento y lo pueda presentar en otro momento procesal oportuno que dispone la ley. Entonces, si es peritaje y emitido por una persona experta y usted lo acompañó anexo a la demanda, ese es un peritaje privado, no es un documental privado. Que va adjunto a la demanda, sí, pero por su naturaleza y su característica es un peritaje privado. Luego tenemos la siguiente, ¿verdad? Sí. En cuanto a la siguiente pregunta, era sobre que nuestro amable televidente exponía de que había una persona con una deuda de 200.000 lempiras, sí, y que si procedió un embargo a un bien, ya lo recuerdo. Los embargos deben de ser proporcionales a la obligación. Inicialmente desde el 800, tenemos en el 815 del Código Procesal Civil y otros preceptos legales aplicables,
un orden de bienes a embargar, tiene también el Código Procesal Civil y lo que iniciamos es con dinero. ¿Qué suele suceder cuando ustedes tienen una obligación y vamos a la etapa de la vía de apremio? Si la persona no pagó, entonces vamos a averiguar si tiene bienes, en este caso primero dinero. Si usted sabe dónde trabaja, le pide usted al tribunal que proceda a la averiguación del salario de esa persona, dirigiéndonos a través de los oficios a las instituciones correspondientes para efectos de que nos informen a cuánto asciende la cantidad que devenga la persona. El salario mínimo en materia civil es inembargable salvo en los procesos de familia. Se puede embargar hasta el 50%. En el caso de materia civil hay un excedente que del salario mínimo que nos permite la ley embargarlo, pero no en sí el salario mínimo. Y si no encontramos dinero, entonces, por ejemplo, cuentas bancarias, salarios, continuamos al siguiente, que podría ser ya dentro del orden de los bienes embargar, y casi siempre la última opción es, en este caso, embargar bienes inmuebles. Entonces, en el caso de la suscrita, siempre que le piden de inmediato, sin agotar el orden correspondiente de los bienes a embargar, le digo que sin lugar el embargo de bien inmueble y que iniciemos la averiguación para determinar si tiene efectivo, con que pueda cumplir con efectivo la obligación. Bien, excelente. Agradecemos a todos nuestros televidentes por sus comunicaciones. Vamos a 2 llamadas más que tenemos en espera. Buenos días. Yes. Buenos días, caballero. Buenos días, abogados. Buenos días. Dice que yo quiero consultar con ustedes como autoridades principales de derechos laborales. Yo tengo un problema. Yo fui cancelado en el 2017 por mi patrón con 10 años de trabajo. Tuve un accidente, me cayó un líquido ácido en mi ojo derecho y lo perdí. Lo malo que hizo mi patrón, que me canceló estando incapacitado. El Seguro Social no me hizo lo correcto, no me ayudó. Riesgos profesionales fueron a la empresa, donde la empresa mandó un informe al Seguro Social que no tuvieron conocimiento del accidente. Yo me reporté tal como la ley lo obliga, lo dice a la oficina, pero sí tuvieron conocimiento de cancelarme. En este caso yo tengo problemas con mi salud, abogados. Tengo glaucoma. Debido al líquido que me cayó, yo estoy quedando totalmente ciego el ojo izquierdo. ¿Qué me aconsejan ustedes en este caso? Porque yo tengo demandado a la empresa, está demandada, y el abogado lleva un proyecto de la demanda. ¿Qué puedo hacer con este señor, con mi ojo? Él ya inició un proceso legal correspondiente porque dice que ya lo demandó, pero laboral. Y ahí va todo lo que tiene que ser con asuntos que, todo lo que es, mejor dicho, asuntos que se derivan de relaciones contractuales de trabajo, lo conoce el mismo juzgado de letras del trabajo. Entonces usted ya inició el proceso para que se le proceda a pagar, no sé qué solicitó en la demanda o qué pretensión invocó, si fue el pago de sus prestaciones, si fue un pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, o fue un reintegro, o no sé realmente qué acción inició, pero ya usted judicialmente ha iniciado su acción. Un abogado notario, muy buena persona. Él me dijo que no podía llevar el caso 2, sino que solo la demanda laboral. Lo demás me dijo que era muy aparte para hacer un nuevo trámite, porque el Seguro Social tiene que ver con mi accidente, y me negaron el Seguro Social hasta me dieron 6 meses de incapacidad y ni gotas me dieron el Seguro Social, y a través por falta de medicamentos yo terminé de arruinar mi vista, porque el Seguro Social no me apoyó. Sí, pero ahí tiene que nombrar a un abogado que lo represente, que le siga el trámite trámite administrativo ya en el Seguro Social, y después el trámite judicial en el caso que usted decide judicializar por un daño y perjuicio que le haya ocasionado, ¿verdad?, derivado de ese accidente. Sí, abogada, y tengo todos los documentos
los originales desde el tiempo que hice la solicitud y puedo reclamarle al Seguro Social, sí puedo, ¿verdad? Sí puede iniciar una acción porque el derecho le asiste de peticionar ante los diferentes entes, ya sea administrativos o judiciales, y reclamar una tutela efectiva, ¿verdad?, de su derecho. Sí lo puede, pero siempre siguiendo el trámite legal que la ley le establece para tal efecto. Tendría que ir al Ministerio de Trabajo, ¿verdad?, con los papeles originales. Pero dice usted que ya inició un proceso en un judicial. Sí, lo tengo con el abogado Ángel Benavides Paz, un abogado notario, okay. Sí, lo tengo, pero no tengo reclamos sobre el ojo, sino al accidente no, sino que solo por el derecho de prestaciones. Sí, como su abogado le dijo, en materia civil nosotros vemos también bastantes procesos de cobros por daños y perjuicios derivados, pero en este caso es derivado de un accidente laboral, y la ley establece que cuando hay situaciones que derivan de un contrato de trabajo, el juzgado competente en este caso para conocer de tal circunstancias o situaciones es el juzgado de letras del trabajo. Pero de igual manera, como le digo, ahí necesita que un abogado lo represente. Bien, muchas gracias a nuestro televidente por su comunicación. Vamos a nuestra última llamada de este programa. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días. Buenos días. Bien, se cortó la comunicación. Abogada, ya entrando en la recta final de este programa, agradecerle la amabilidad de haber asistido a nuestro programa Entre Juristas, de exponer un tema tan importante como es el proceso monitorio, que vemos que la población que nos ha llamado desea conocer más y sobre todo realizar esta acción o invocar esta acción jurídica en su vida cotidiana, que básicamente es poder honrar una deuda de manera más expedita, sin necesidad de una formalidad como en ciertos casos lo amerita dentro del aparato de justicia de nuestro país. Abogada Ana Cardona, muchas gracias por haber asistido al programa Entre Juristas. Gracias. Siempre por su será invitación. bienvenida y muchas gracias por exponer realmente de una cátedra prácticamente en una hora de materia civil y a veces de materia laboral. También a usted, amable televidente, que muy amablemente nos sintoniza de 9 a 10 de la mañana todos los sábados a través de la señal de Cubo TV, el canal de mayor crecimiento en Honduras, viendo nuestro programa Entre Juristas y viendo cómo el Colegio de Abogados de Honduras, con profesionales tan buenos como la abogada Ana Cardona, expone sobre ciertos temas y sobre todo brindamos esa ayuda o auxilio legal que usted merece. Sin más que agregar, les deseamos un feliz fin de semana y que Dios los bendiga. Estás viendo Cubo TV. Cubo TV, el canal de